Muy buenos días, feliz sábado, saludos a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, recibiendo ya el audio y video de parte de nosotros. Desde acá, desde Piedras Negras, un fuerte abrazo. Muy bien, así es, señor Jorge Ignacio Palmero, mi hermano. Primer amor, así ya por título el sermoncillo. Es un tema que hoy en día es tan complicado, tan difícil y tan faltas de este tema del amor. Quiero llevar este estudio por esas palabras, primer amor. Todos estos días han sido muy movidos, al menos aquí en México hemos tenido una semana muy, muy complicada en el tema de la delincuencia y todo esto, y al parecer las personas ya no se fijan en este sentimiento. Mataron a una persona esta semana aquí en México, un hombre que estaba haciendo las cosas correctas, un alcalde, presidente municipal de Uruapan, y lo hicieron política toda la semana, en lugar de ver la tragedia y de lo que este hombre estaba iniciando en aquella ciudad, de cambiar ciertas cosas que en este mundo es muy difícil, es imposible casi, pero así pasa. Ya las personas no se dan cuenta de las cosas buenas, de las cosas malas, y es por eso que nosotros tenemos que estar muy atentos a no tener falta de esta palabra amor o de este sentimiento. Pero quiero que vayamos a Apocalipsis para iniciar. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Como ustedes saben, Apocalipsis, y siempre lo reiteramos, es un libro que es profecía para el tiempo del fin. Apocalipsis, o la revelación de Juan. Así inicia el capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces es un libro que debemos tener mucho en cuenta. Tiene muchas instrucciones y además tiene advertencias. También tiene, como ustedes saben, este libro, mucha disciplina, mucho castigo por la maldad de los hombres. Algo que hoy el mundo entero les cuesta entender, lo que es disciplina, lo que es orden. Pero Dios es un Dios de justicia, como sabemos. Y nos dejó estas palabras para nosotros, para el tiempo del fin. Dicen, continuando en el versículo 1, y las declaró enviándola por medio del ángel a su siervo Juan. Y aquí en el versículo 2, que da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Tenemos que ser bienaventurados nosotros los que estamos ahora leyendo, y tenemos que entender esta profecía. Pero también dice: y guardan las cosas que en ellas están escritas. Guardar es obedecer. Versículo 4, y aquí algo que quiero que pongamos atención. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, y ahí describe: pasa a vosotros el que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Algo que tenemos que tener mucho en cuenta, que nosotros entramos a esta familia de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. Dice, y algo que ya nos hace ver, nos hace Él, algo que todavía no somos, pero para Dios ya, y si nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. A Él sea la gloria y el imperio por las edades de las edades. He aquí que viene en las nubes, hablando de la venida de Jesús, para entender que este libro está hablando del tiempo del fin, de su segunda venida. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, los que desobedecieron, porque aquí viene un libro que trae mucho castigo. Sí, amén. Y aquí dice en versículo 8 palabras de Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Para que quede claro quién está hablando, quién está escribiendo o quién dio la instrucción de este libro. El que es y quiere y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice Juan, versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación
en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, algo que ya no sucede. El día del Señor, como ustedes saben, viene ya en el séptimo sello. Versículo 12. En el versículo 11 describe a las 7 eras o nombres de la iglesia del tiempo del fin. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, dice, vi 7 candeleros. Los candeleros son, como lo estudiamos en el sermón anterior, son los que dan luz, los que alumbran, 7 lámparas de oro. Y en medio de las 7 lámparas, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y seguimos leyendo, y dice, versículo 18, y el que vivo y estuvo muerto más que aquí, vivo por los siglos de los siglos, o edades de las edades, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, le dice a Juan, son palabras de Jesucristo. Escribe, versículo 19, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi derecha y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles o los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiere decir que todo este libro, toda esta profecía de este libro, es solamente para las 7 iglesias del tiempo del fin. Y así comienza capítulo 2. Toda esta advertencia es para la iglesia del tiempo del fin. Dice el versículo 1 del capítulo 2. La primera iglesia del tiempo del fin. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 mensajeros en su derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, anda en las 7 iglesias Jesús. Y aquí está la primera característica de esta primera iglesia. Dice, yo conozco tus obras, lo que hacemos, los que están dentro de esta iglesia, de la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Esto es lo que, ¿por qué está hablando aquí que no podemos? Porque mucha gente hoy soporta a los malos. Lo que les mencionaba a un momento de lo que estaba pasando aquí en nuestro país. No ven la tragedia de lo que pasó, sino que hacen política o hacen leña del árbol caído. Pero nosotros no debemos de soportar a los malos y no justificarlos. Dice que no puedes soportar a los malos. Y has probado algo muy importante a los que se dicen ser apóstoles. Algo que lo hemos repetido, tenemos que probar. No hablando de los apóstoles en la iglesia católica, en las demás iglesias, entre comillas, cristianas, sino a los que se dicen ser apóstoles en la iglesia de Dios. Es algo que tenemos que hacer. Probar a los que sí sean apóstoles. Y si no lo son, si no los has hallado mentirosos, quiere decir que en el tiempo de fin va a haber personas que se hacen pasar por apóstoles que son mentirosos, que no son realmente enviados por Dios, porque eso es un apóstol. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia, ¿sí? ¿Por qué han tenido paciencia estos de la iglesia de Éfeso? Porque no hay apóstoles, no hay un líder. Paciencia porque Dios va a mandar a uno en el tiempo del fin. Y si ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no te has cansado, no te has desmayado. Nosotros los últimos ya casi 20 años, no, más de 20 años, casi 30 años, hemos estado fuera de un líder, como se menciona en algunas organizaciones. Y hemos estado aquí trabajando, hemos estado aquí sin desmayar. Dice, ya has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Versículo 4. Pero aquí hay una advertencia de parte
de Jesucristo hacia nosotros, hacia los de la era de Éfeso. Pero tengo contra ti, a pesar de que has sido paciente, a pesar de que has sido sufrido, a pesar de que has probado que los apóstoles son falsos, tengo algo en contra de ti. Y recordemos que este mensaje es para las iglesias del tiempo del fin, no es para las iglesias del tiempo del pasado, porque así inicia el capítulo 1. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Cuántas veces hemos leído y hemos pensado que esto fue en el tiempo pasado? Pero esto tiene que ver con el tiempo del fin. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pensemos y preguntémonos, ¿cuál es el primer amor? ¿Qué significa el primer amor? ¿Está hablando de la primer novia, primer novio que tuvimos? ¿Cuál es este primer amor? ¿De qué amor de qué está hablando aquí Jesús? No tiene que ver con el amor carnal, sino de un amor especial. Como ustedes saben, y nos lo explicó también muchas veces el señor Armstrong, la ley de Dios se divide en dos partes, por eso fueron dos tablas, o dos piedras, más bien. Las que quebró Moisés eran piedras primero. En los primeros mandamientos, en la primera parte de la ley, hay 4 mandamientos. En el Nuevo Testamento, alguien le preguntó a Jesús sobre cuáles eran los 2 mandamientos más importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer amor es el amor hacia Dios. Ese amor hacia Dios está descrito en los primeros 4 mandamientos. Para ello vamos a ir, y de esto trata aquí. Pero tengo que entender que has dejado tu primer amor. Hemos dejado este amor hacia Dios. Esta iglesia de Éfeso, a pesar de todo esto, ha dejado este amor. Vayamos a Éxodo 20, por favor, para recordar la ley. Y como ustedes saben, el primer mandamiento, así dijo Jesús, este es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en Éxodo 20 viene descrito la ley. Vamos a iniciar en el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios, o Jehová, como dice aquí algunas traducciones, que significa eterno, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Algo que simboliza para todos nosotros cuando salimos de este mundo, de este sistema. Primera instrucción o primera ley, primer mandamiento, algo bien importante, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo hemos leído cuántas veces, yo no sé cuántas veces lo hemos leído y no lo sabemos de memoria, pero ¿qué significa no tendré dioses ajenos delante de mí o en mi cara? Significa que Dios está primero sobre todo. No hay otra cosa que esté delante de Dios. No hay padre, no hay madre, no hay hijo, no hay hermano, no hay amigo, no hay nada. Primero está Dios, primero que nada. Es una instrucción que debemos tener bien clara siempre. Y hoy en día se nos olvida este primer mandamiento. Ponemos primero otras cosas. No tendrás dioses ajenos delante de cualquier cosa que sea más importante que Dios se convierte en un Dios pagano, porque no es el verdadero Dios. Segundo mandamiento. Alguna vez yo me pregunté, yo creo que todos nos hemos preguntado, si no tendremos dioses, ¿por qué viene el segundo mandamiento parecido al primero? Pero aquí tenemos que poner mucha atención que dice el segundo mandamiento. Y no le ponemos, o sea, no lo hemos desglosado. Dice, no te harás imagen, segundo mandamiento, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. Muchas de las veces se piensa en imágenes de la Iglesia Católica, la Virgen de Guadalupe, San Juan de Tadeo. No, fíjense lo que está diciendo. No te harás imagen de lo que está allá arriba. Hoy en día, como nos explicaba el señor Mortensen, hay un engaño acerca de lo que está allá arriba, de lo que es el universo, de lo que es todo el espacio. Dice, no te harás imagen, no, está prohibido saber lo que está allá arriba.
Porque aquí primero así inicia, no te harás imagen, no dice que no la adores, dice no te harás imagen, no te harás una representación de lo que hay ahí arriba. Hoy en día han formulado un sistema en el cual la Tierra, los planetas, algo que no es cierto. Y aquí está prohibido por Dios, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está allá arriba en el cielo, en el cosmos, en el firmamento. Dice, tampoco te harás imagen de lo que está abajo. No sabemos lo que hay abajo. Las cosas que están debajo de la tierra es el abismo, y eso está reservado para el tiempo del fin. Ni las aguas debajo de la tierra. Y aquí viene la instrucción de lo que no debes de hacer con esto. Cuando las personas hacen este tipo de creaciones que no son, que son mentira, dice, no te inclinarás a ellas. Pero este mandamiento inicia, no te harás imágenes. Así inicia y da varias instrucciones. Como número 1, yo no darás ninguna fotografía, ninguna imagen de lo que esté. Esa es la primera instrucción. Segunda instrucción, no te inclinarás a ella. Porque yo soy el eterno tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. También dice en este mismo versículo 5 al inicio, dice, tampoco las honrarás. Son cosas distintas. Siempre ponemos en nuestra mente no tener un cuadro, pero no nada más es eso, va más, en otra ocasión vamos, porque no es el tema, estudiar este mandamiento, solamente les estoy dando la introducción. Tiene varias instrucciones el segundo mandamiento. Dice, versículo 7, tercer mandamiento, algo que tampoco hemos puesto atención. ¿Por qué? Porque hemos dejado el primer amor. No hemos puesto atención cómo amar a Dios. Se nos ha hecho muy ligero. Algo que no debemos de perder estos conceptos. Versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, así dice el original de Yahvé, tu Dios en vano. Porque no dará por inocente al Eterno al que tomare su nombre en vano. Y muchas de las veces lo hemos minimizado este mandamiento, este tercer mandamiento. Muchas de las veces se entiende que es no decir Dios en cualquier momento. No, va más allá. Dice, no tomarás el nombre de Yahvé en balde. No sé si... Pero antes de pasar les quería yo comentar que Dios tiene muchos nombres. ¿Cómo es no tomar en mano? Pero antes de pasar a eso, vayamos a Romanos 1. Hablando sobre el segundo mandamiento, se me pasó esa cita, Romanos 1. Por favor. Vamos a leer capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, esto tenía que ver con el segundo mandamiento, de no te harás imágenes. Vuelvo a leer versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Sí, de allá viene el castigo. Como sabemos, todas las plagas son enviadas desde el cielo, desde arriba, de la parte de arriba. Por eso dice, no te harás imágenes de lo que está allá arriba, porque eso es reservado. Dice, contra toda impiedad e injusticia viene desde el cielo la ira de Dios, que detienen con injusticia la verdad. Sí, esconden la verdad con las mentiras. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a los que se los revela. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de parte de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Fíjense, está hablando aquí cuando fueron creados los cielos y la tierra.
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso esconden la verdad esta ciencia, porque no quiere que sepamos la verdad acerca de la creación. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de lo que vemos, la tierra, las plantas, los árboles, los animales, las constelaciones, el cielo, la luna, las estrellas, el sol. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Claro que no, porque inventaron el Big Bang y la teoría de la evolución para descartar a Dios, para quitar a Dios, para eliminar el primer mandamiento, para que no tengamos a Dios primero. Como dice, no tendrás dioses delante de mí. Y crearon una imagen, crearon cosas que no son ciertas de la creación de Dios, un universo infinito que no es, aquí en la Biblia no existe esa palabra. Dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, sí, porque inventaron una ciencia para justificar la creación. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, versículo 22, se hicieron necios, claro que sí, porque equivocaron a toda la humanidad. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nada que ver con Dios. Cambiaron todo eso porque hicieron imágenes, hicieron semejanzas, algo que está prohibido en el segundo mandamiento. Después se inclinaron a ellas y después las honraron. Son 3 instrucciones que están en el segundo mandamiento. Por lo cual, versículo 24 de Romanos 1, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a qué dice? Fíjese lo que hicieron. Antes que a su creador, hablando de la creación de Dios, el cual es bendito por los siglos de las edades. Amén. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3 de 2 de Pedro. Y vamos a leer versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. No se nos debe de olvidar todo lo que está aquí en la Biblia. Y del mandamiento del Señor, y el saludo dado por vuestros apóstoles, sabiendo esto primero, que en los últimos días, dice, en los últimos días, hablando del tiempo del fin, vendrán burladores, andando sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado. No existe un universo en expansión. Las cosas siguen tal y cual como Dios las creó. No ha movido nada. Según lo que dice Pedro, si es que creemos lo que dice Pedro. Dice, versículo 5, estos voluntariamente ignoran que en el tiempo antiguo, y para que veamos de qué está hablando, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también fue hecha la tierra. ¿Cuándo fue hecho? Génesis 1. Fíjese de aquí el misterio y el secreto de que la ciencia no sabe. Y también fue hecha la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. La tierra está rodeada de agua, que no es el tema de hoy, pero lo estoy leyendo, pero para que entendamos que hay mucha mentira, y tiene que ver con el segundo mandamiento y el primero.
Dice, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Sí? Se llenó todo de agua en el diluvio. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, fíjense, los cielos que ahora vemos, que hoy mismo estamos viendo, y la tierra, están reservados por la misma palabra, por la misma Biblia, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta tierra va a ser consumida en fuego y va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Cambiamos ahora al Antiguo Testamento, por favor, en Deuteronomio capítulo 29. Versículo 26. Deuteronomio 29, 26. Vamos ahí. Versículo 25 dice, por cuanto dejaron el pacto de eterno el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, algo que está prohibido en el primero y segundo mandamiento, y se inclinaron a ellos. Fíjense, son cosas diferentes. Sirvieron a ellos y se inclinaron. Dice, no te inclinarás a ellos, dice el segundo mandamiento en Éxodo 20. Dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Claro que no, porque no hacen nada de esos falsos dioses. Versículo 27. Por tanto, se encendió la ira de Eterno contra esta tierra para traer sobre ellos todas las maldiciones escritas en este libro. Versículo 28. Y el Eterno los desarraigó de su tierra con ira y con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra que hoy, como hoy se ve. Versículo 29. Y aquí hablando, ¿por qué no debemos tener imagen de lo que esté arriba, hablando de esta creación? Las cosas secretas, versículo 29, ¿por qué escribió Moisés esto? Las cosas secretas pertenecen a Eterno vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplan todas las palabras de esta ley. Hay cosas que están reservadas, que son secretas para Dios. Lo que está allá arriba, lo que está acá abajo, son misterios, son cosas que no debemos, todavía no sabemos, que están reservadas. En su tiempo van a ser descubiertas, pero por el momento no. Tenemos que tener mucho cuidado con este segundo mandamiento. Regresando o brincando al tercer mandamiento de Éxodo 20, vayamos a Éxodo 20, donde estábamos leyendo. Dice, no tomarás el nombre de Eterno Jehová en vano, como les decía yo. Dios tiene muchos significados, su nombre, tiene varios nombres. Si quieren anotar, porque es interesante, uno de sus nombres es Elohim, porque está hablando de no tomar el nombre de Eterno tu Dios en vano. No debemos de tomarlo así a la ligera. Entonces, tenemos que saber cómo se llama Dios, porque entonces, si no sabemos cómo se llama, ¿cómo vamos a cumplir con el tercer mandamiento? Y en Génesis 1, nomás lo voy a referir porque por el tiempo, en Génesis 1, donde dice, Dios creó todas las... No, ¿cómo es? Voy a leerlo porque no me acuerdo bien. Génesis 1:1, donde viene el primer nombre de Dios, Elohim. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí la palabra es Elohim. Génesis 1:1, que significa creador. Así le pueden poner, creador. Segundo nombre de Dios, el Shaddai. Esto viene en Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová o Yahvé y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Segundo nombre de Dios, el Shaddai. Esto viene en Génesis 17, versículo 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová o Yahvé y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Segundo nombre de Dios, el Shaddai.
el Todopoderoso, Génesis 17:1. Tercer nombre de Dios, Elión. Así se escribe con L-Y-O-N, Elión. Y eso lo vemos en Génesis 14. Génesis 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdotes del Dios Altísimo. Eso significa Eloi, Dios Altísimo, Dios que mora allá en las alturas. Que no se nos olvide eso, debemos de entender bien eso, por eso no debemos de tener el nombre de Dios en vano. Si no sabemos quién es, vamos a quebrantar el tercer mandamiento. Entonces, Elión, Dios Altísimo, Génesis 14, 18. Cuarto nombre de Dios, Yahvé, o Jehová, como algunos le dicen. Y esto lo encontramos en muchas escrituras, pero una de ellas es Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Yahvé, pues, nuestro Dios, o Yahvé uno es. Yahvé, el eterno, el que siempre ha existido. Ese es el otro de los nombres de Dios. Yahvé, YHWH, que no se les olvide. YHWH. Deuteronomio 6:4. Y vienen muchas, son cientos de palabras donde viene Yahvé, pero aquí es donde más se puede entender en el versículo 4 de Deuteronomio 4. Quinto nombre de Dios, que así lo puse yo en este orden, es en el cual debemos tener mucho cuidado para no tomarlo en vano. Y esto vayamos a Éxodo 15. Aquí es donde estamos fallando en ese amor que tiene que ver en estos 4 mandamientos, específicamente en el tercer mandamiento, tomar en vano el nombre de Dios, porque Dios tiene varios nombres. ¿Qué les dije? Éxodo 15. Ahí está el otro nombre de Dios. Algo muy importante que hoy se nos olvida. Versículo 26. 15, 26. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Siempre se estaban quejando. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahvé, uno de los nombres de Dios, o Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí se dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Versículo 26. Y dijo, si escuchares atentamente la voz de Jehová, o sea, de Yahvé tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, o sea, todas las fiestas, todos los mandamientos, dice, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios enviaré a ti. Y aquí está otro nombre de Dios al final del versículo 26. Porque yo soy Yahvé Rafa, como lo hemos leído en otros estudios. Yahvé, o sea, YHWH Rafa, Dios, tu Dios sanador. ¿Qué sucede cuando no acudimos a Dios cuando estamos enfermos? Tomamos en vano el nombre de Dios, quebrantamos el tercer mandamiento, porque uno de sus nombres, aparte de que es Dios creador, cuando no tenemos en cuenta la creación realmente y le damos honor a otras cosas que no son lo que Dios creó, también estamos invalidando el nombre de Dios, que es el Elohim. El Shaddai, el Todopoderoso. El Yom, Dios Altísimo, que vive allá en las alturas. El Yahvé, el YHWH, Dios que siempre ha existido. El Yahvé Rafa, Dios sanador. No hay otro ser sanador, no hay médicos, no existe nada. Cuando nosotros hacemos esa falla, quebrantamos el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahvé o de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Por qué? Porque no reconocemos sus nombres. Otro de los nombres de Dios es Yahvé Shalom. Esto lo vemos en Jueces 6:24. Los jueces antes de los reyes, ¿verdad?
Jueces, capítulo 6, versículo 24. Dice, y edificó allí Gedeón altar a Eterno, a Yahvé, y lo llamó, ¿qué dice ahí? Yahvé Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra, o sea, Dios de paz. Dios es un Dios de paz, no es un Dios de guerra, no es un Dios de divisiones. Entonces, cuando no estamos en paz, no estamos cumpliendo con uno de los del tercer mandamiento de Dios. Regresemos a Éxodo 20. Este estudio es bastante largo, pero quiero tocar todos estos temas. Lo importante del primer amor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Bueno, estos detalles que incluyen el primer amor. Y apenas hemos visto 3 mandamientos. Cuarto mandamiento. Primera instrucción del cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del Shabbat, así dice en el hebreo, Shabbat, para santificarlo. Primer punto que debemos hacer, acordarnos del día sábado o el Shabbat. Segunda instrucción. Cada mandamiento tiene su desglose. Segunda instrucción del cuarto mandamiento. Si no lo hacemos, si no cumplimos con esto, estamos también tomando en vano el nombre de Dios. Perdón, estamos no cumpliendo con el amor hacia Dios. No, el mando es el tercer mandamiento. Dice, segunda instrucción del cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Fíjense, y hemos puesto poca atención en esta instrucción. ¿Por qué no se deben de hacer cosas en sábado que no son permitidas? Porque tenemos 6 días para hacerlo. 6 días trabajarás, pero no nada más trabajarás. En esos 6 días harás todo lo que tengas que hacer, lo harás en los 6 días. Pero a veces cometemos en el sábado cosas que deberíamos de hacer por que no tuvimos tiempo, no sé, por cualquier cosa. Quebrantamos el sábado, pero dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ir a hacer deporte, tal vez los que hacen ejercicio, hacer ejercicio en sábado no es correcto, eso lo tienes que hacer en los 6 días. Estudiar también, pero todo lo que tengamos, ir al mandado, que mucha gente comete el error de hacer mandado, que lo puede hacer entre semana, no lo hagas. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Todavía no entramos al sábado, está hablando de la semana. Más la tercera instrucción del cuarto mandamiento dice, más el séptimo día, o sea, un día como hoy, es sábado, es día de reposo, día de descanso. Por eso explicó, vienen esas indicaciones anteriores. Para Yahvé tu Dios, o el Eterno tu Dios, no hagas en él obra alguna, y vuelve a recalcar, no hagas en él, porque ya te dijo que tienes 6 días para hacerlo. 6 días para trabajar principalmente. Muchos hablan que la semana inglesa de 5 días son personas que guardan el sábado. No, no guardan el sábado porque nada más trabajan 5. Dice, 6 días trabajarás. Dice, no hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. O sea, hoy no usamos bestias tal vez para andar o para el campo, pero podemos usar tractores, otro tipo que haga el trabajo de la bestia, nuestros autos, no sé, llevarlo al mecánico. Bueno, cuestiones que no se deben de hacer en sábado. Ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí explica por qué. Versículo 11. Porque en 6 días, fíjense, todo lo que conocemos, todo lo que vemos, animales, árboles, agua, bueno, todo lo que existe, estrellas, sol, luna, todo lo hizo en 6 días. No dijo, ay, se me pasó y el sábado hizo algo más. No. Dice, porque en 6 días el Eterno, Yahvé, hizo los cielos y la tierra. Y explica aquí, dice, el mar
y todas las cosas que en ellos hay en 6 días, y los puso como ejemplo para nosotros. Y descansó o reposó en el séptimo día, en el, ¿cómo se decía séptimo en hebreo? Se viene, creo que se escribe, lo dije en algún sermoncillo. Y reposó en el séptimo día, por tanto el Eterno bendijo el día sábado y lo santificó. Ahí terminan los primeros 4 mandamientos de cómo amar a Dios. Vayamos a Hebreos 6. No se nos debe de olvidar muy bien cómo debemos obedecer estos 4 mandamientos para demostrar ese amor a Dios y no perder el primer amor. Hebreos 6, capítulo 1, vamos a leer. Por tanto, dice Pablo a la carta de los Hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, hablando de este camino de vida. No echando otra vez, o sea, no regresando a lo que ya aprendimos. El fundamento del arrepentimiento, claro, porque eso lo hicimos ya. De obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, no porque algo que ya lo hicimos. Tampoco de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, versículo 4, que los que una vez fueron iluminados, o sea, los que recibieron esta, como les hablaba yo del aceite, este Espíritu Santo que es representado por el aceite de olivo, que da luz, que fuimos iluminados por medio del Espíritu Santo y gustaron del don celestial, ese don que viene de allá arriba, por eso se llama el Altísimo, y fueron hechos partícipes para que no quede duda del Espíritu Santo, versículo 4, que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, del conocimiento de esta palabra, de la Biblia, aprendimos. ¿Cuántos años llevamos aprendiendo? Y los poderes del siglo venidero, de la edad venidera, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para no podemos nuevamente, crucificando de nuevo por sí mismos al Hijo de Dios. Claro que no podemos ya, Jesús no se puede sacrificar 2 veces. Por eso tenemos que tener mucho en cuenta de las primeras cosas, tenemos que tener mucho en cuenta de ese primer amor, de lo que aprendimos. Y aquí vean, lo dice Pablo aquí en los primeros versículos del capítulo 6. Porque si nos ponemos a vituperio a Dios, dice, brinquemos al capítulo 10 de este mismo libro, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, claro que sí. Y eso cada vez que renovamos por medio de su sangre este pacto para poder entrar en ese lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo en el que nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo, versículo 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, en este caso la iglesia de Dios, acerquémonos con corazón sincero, versículo 22, en plena certidumbre de fe, o sea, de confianza, de creencia, eso significa fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar, no debemos de ser movidos, no debemos de ser movidos, porque si no conocemos la verdad, no conocemos realmente, vamos a ser movidos, pero dice, manténganse firmes sin fluctuar, y la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Versículo 24, y considerémonos los unos a los otros, para estimularnos en el amor y a las buenas obras. Versículo 25, algo que anoche que lo estaba yo leyendo. Dice, me causó un pensamiento, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice, y si leemos el versículo 24, dice, debemos de considerarnos los unos a los otros, o sea, debemos estar en comunión. Yo creo que el versículo 24 y 25, hablando de la iglesia del tiempo del fin, de estas personas, o de estos que somos parte del tiempo del fin, que hemos perdido el primer amor,
No estamos haciendo esto, lo que dice en el versículo 23, 24 y 25. No estamos congregando porque estamos separados. Toda la iglesia de Dios que, como leímos en capítulo 6, que gozamos de este don celestial, no nos estamos congregando, no estamos viendo los unos por los otros. Dice aquí, ¿para qué es el congregarnos? Dice, para que nos exhortémonos. Y fíjese por qué. Y tanto más, o sea, más en el tiempo del fin, cuando veáis que aquel día se acerca. Bien importante. Y aquí está la advertencia, versículo 26 de Hebreos 10. Porque si pecamos voluntariamente, fíjese lo que está hablando. Si no nos congregamos, si no nos exhortamos, si no estamos en comunión con los otros, estamos pecando voluntariamente por decisión. Voluntariamente significa libre, en libertad. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que todos lo recibimos, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa pecado? Primera de Juan 3, 1, primera de Juan 3. Vayamos a primera de Juan 3. Versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado Dios el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hablando de toda la iglesia de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, dice aquí Pedro, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pues claro que no, estamos todavía en este cuerpo físico. Pero sabemos que cuando venga Él, cuando se manifieste, o sea, ¿qué dice Pablo? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, así dice. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Sí, Él es espiritual. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, cuando dejamos este primer amor, estamos quebrantando el mandamiento de Dios, la ley. No debemos de estar en pecado. Regresemos a Hebreos. Pecado entonces es infracción de la ley. Por eso, la advertencia que leímos en Apocalipsis. Pero vayamos a Hebreos, continuando en el versículo 26. Como lo que vamos a ver, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido, pecar voluntariamente es infracción de la ley voluntariamente. Eso es lo que es pecado. Voluntariamente, en este caso, ya no queda sacrificio, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿sí? Como leímos, la tierra va a ser quemada. Si nosotros no nos arrepentimos y no cambiamos y no volvemos al primer amor, nos quedaría esto, lo que dice el versículo 27 de Hebreos 10, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Recordando lo que dijo Jesús, Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Versículo 29. Y pregunta aquí, ¿cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisotea? ¿Por qué pisotea al Hijo de Dios? Porque ya una vez fue sacrificado por nosotros. Pagó los pecados de nosotros. Dice, ¿cuán mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Eso que hacemos cada año en la Pascua, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice
el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para terminar, vamos a Apocalipsis 2. Que no se nos olvide esta instrucción de Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, de dónde has venido, de dónde saliste, y arrepiéntete. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que estudiar, ver y tenemos que cumplir bien los mandamientos de Dios, y no vamos a cometer pecado. Recuerda, arrepiéntete y ya haz las primeras obras. Porque si no, dice Jesús, palabras de Jesús en rojo, vendré pronto, sí, ya está pronto, ya está aquí, casi a la puerta. Quitaré tu candelero. ¿Qué significa el candelero? Tu Espíritu Santo. Esa luz que tenemos, que nos iluminó, la puede quitar si no te hubieras arrepentido.